Hola, espero que estés muy bien. Este es el televisor 4K Hisense U7N, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Algunas personas se preguntan si es realmente lo suficientemente bueno para ser considerado como uno de los mejores televisores de gama media de este 2024 y también pensando para ser utilizado en años futuros. La respuesta es sí. Aunque digamos que el principal punto medianamente negativo de este modelo y de muchos televisores de la marca Hisense es que la calibración de fábrica en cuanto a colores en algunos modos de imagen no es la mejor. A veces los colores pueden lucir demasiado lavados. En otras ocasiones el nivel de detalle se puede ver afectado un poco porque el contraste viene activado con las configuraciones con las que viene este modelo de fábrica. Siempre en las reviews y comparativas que hago muestro los parámetros de fábrica porque la mayoría de personas quieren poder ver eso, lo que obtendrán al encender sus televisores por primera vez, pero obviamente tú puedes aplicar configuraciones. Después yo haré un video intentando mostrar algunas configuraciones recomendadas para mejorar un poco la calidad gráfica en algunos modos de imagen de este modelo. Otra cosa que puedes hacer es, por supuesto, comprar una sonda para realizar tu propia calibración o pagarle a un calibrador para que haga ese trabajo por ti. Pero muchas personas no están dispuestas a invertir dinero extra o simplemente no quieren estar moviendo parámetros para hacer sus propias configuraciones, por lo cual siempre muestro todo tal cual como viene de fábrica. Entonces, como te digo, yo diría que el único punto realmente medianamente negativo de este modelo sería ese, que la calibración no es la mejor. Otro punto más o menos negativo de este modelo y que es normal debido a que tiene panel VA es que los ángulos de visión no son buenos, por lo cual, como ves, los colores pierden demasiado volumen y lucen aún más lavados y blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, que es un punto muy importante para la gran mayoría de personas, este modelo rinde bien, pero no es el televisor más equilibrado desde mi punto de vista. Y es que si bien el nivel de detalles es muy bueno y digamos que es mayor en comparación, por ejemplo, al TCL S755, el problema es que puede mostrar una cantidad de efecto blooming también superior y para algunas personas, incluyéndome, es algo molesto. No digo que es terriblemente molesto, pero sí puede llegar a ser por lo menos un poco molesto. Pero no digo que sea un resultado increíblemente terrible e increíblemente distractor. Simplemente quiero darte a entender que en esta área hay modelos que pueden mostrar mucha menor intensidad del efecto blooming, como por ejemplo el mencionado TCL S755 o por ejemplo el Samsung QN85D, aunque el nivel de detalles en estos dos últimos modelos sea levemente menor. En cuanto al área gaming, es un modelo increíblemente recomendado. Tiene 4 puertos HDMI, 2 de ellos HDMI 2.1 a full capacidad, compatibles con los 120 Hz y también con los 144 Hz en 4K, con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Este modelo cuenta con Game Bar, la cual le provee algunas funciones extra y también modos de imagen extra sin que eso afecte de forma negativa el rendimiento general. Tiene buenos tiempos de input lag en la teoría y en la práctica, tanto en 4K 60 Hz como también a 120 Hz y a 144 Hz. En cuanto al rendimiento, con videojuegos se tienen movimientos rápidos y al mismo tiempo escenas en la oscuridad. Se puede decir que este modelo no presenta ghosting, o por lo menos yo no percibí ese molesto efecto, por lo cual podrías estar tranquilo. En general, en esta área gaming es uno de los mejores televisores con mejor relación calidad-precio de gama media que puedes adquirir en este 2024 y también, por supuesto, pensando en años futuros. El rendimiento del sistema de sonido de este modelo también es muy bueno, tiene una buena cantidad de bajos, una experiencia relativamente envolvente, tiene buena nitidez y poca distorsión. Van a incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, pero obviamente si eres excesivamente exigente y tienes una
sala o una habitación demasiado grande, sí o sí te va a tocar comprar una barra de sonido o un teatro en casa. En cuanto a otros aspectos, este modelo tiene una buena uniformidad de colores grises, no es perfecta, pero por lo menos el efecto de pantalla sucia es muy mínimo. El manejo de reflejos de focos de luz de pantalla y de luz natural es bueno debido a su alta cantidad de brillo. En cuanto al escalado de imagen está bien, simplemente recuerda que ningún televisor 4K te mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. En cuanto al sistema operativo, cuenta con Google TV, con mayor variedad de aplicaciones por supuesto, cuenta con la función de manos libres, también se puede compartir la pantalla. El control remoto, digamos que aunque es grande, es bonito, es elegante y las teclas se pueden retroiluminar, algunas de ellas las más importantes, lo cual es algo bueno para quien lo use en una habitación que sea demasiado oscura. El manejo del movimiento también es realmente muy bueno porque puede decrecer notablemente la cantidad de efecto conocido como temblor, vibración o judder. Una pregunta muy común que ha surgido últimamente, por lo menos aquí en Colombia, porque el TCL C755 está agotado hasta la fecha, es si vale la pena realmente este modelo. Como te digo, sí, si tuviste en cuenta los aspectos medianamente negativos que puede llegar a tener, algunos de ellos que se pueden solucionar. Y sí es cierto que se puede conseguir un poquito más costoso, pero si quieres más brillo y mejor nivel de detalles en escenas oscuras y un control remoto desde mi punto de vista más agradable, entonces sí te conviene este Hisense. Además, aquí en Colombia tiene un año de garantía más para un total de 3 en comparación al TCL mencionado, que cuenta con 2 años de garantía. No siendo más, ¿qué tal te parece este modelo? ¿Ya lo tienes y qué tal te ha salido? ¿O piensas comprarlo? ¿O realmente no te gusta? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.